Mis amigos de Camino de Vida, su programa diario de lunes a viernes. Como siempre, con algún mensaje que el Señor pone en nuestro corazón y que a través de estas ondas de la radio, así como de estos medios audiovisuales uno y de escuchas otro, nos permiten que podamos llegar hasta cada uno de ustedes y pedirles que me acompañen en lo que es esta que es una plegaria, una alabanza, un reconocimiento y sobre todo una fervorosa petición al Señor para que nos permita que podamos conocer en cada momento qué es lo que Él quiere y que al hacerlo podamos nosotros mirar con optimismo y no con pesimismo lo que es el resto y lo que será el resto de nuestra vida. El hombre puede ser amigo de Dios, perdón, de Jesús, por gracia de Dios. Dios nos da la gracia, Jesús está allí, pendiente en todo momento, esperando que seamos lo suficientemente capaces de escuchar lo que solo el Señor da y lo que solo Él provee. Busca solo lo que Dios quiere y busca también que Jesús te apruebe en cada paso que des. Sentimos que cuando hablamos de optimismo y pesimismo, este ejemplo nos habla un poco y nos da una lección. Una lección muy sencilla, diríamos, pero una lección al fin y al cabo. Un vendedor de zapatos fue enviado a una zona subdesarrollada. Cuando llegó, se quedó desalentado al ver que casi todos los habitantes iban descalzos. Así que mandó este mensaje a la oficina de su empresa. Perspectivas de venta nulas. La gente aquí va descalza. Más tarde, otro vendedor fue enviado a la misma zona. También de inmediato envió un mensaje a sus oficinas centrales y en un telegrama decía: grandes posibilidades de venta, aquí la gente va descalza. El epílogo de esto es: ¿cómo juzgas las circunstancias que te rodean? ¿Cuáles son cada una de las formas en que tú miras qué es lo que vas encontrando y cómo lo vas rodeando? ¿En qué forma le vas dando moldes, le vas dando figura? Tu pequeñez te hace sentir como se sentían los espías que envió Josué a la tierra de Canaán, como la mayoría de aquel grupo, o como Josué que dijo: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Eso lo dijo y eso se cumplió. Por lo tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra. Con nosotros está Jehová. Nos dice el verso 8 del capítulo 14 del libro de Números, uno de los 5 libros de Moisés. El hombre puede ser amigo de Jesús por gracia de Dios. Santiago 4:3 nos dice: y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel. No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Para cada uno va esta sentencia, que además de ser un llamado, es un aviso. Y que además de ser un aviso escrito, es un preaviso antes de que llegue el momento final. Si nosotros seguimos siendo amigos del mundo, desde ese momento en que el Señor ha llamado a nuestro corazón y nosotros le desairamos rechazándolo, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Qué tenemos que decirle a Él? ¿Cómo podemos contestarle esta aseveración? Queda patente la exclamación del Señor cuando nos deja ver la condición de imperfección en que se encuentra el hombre y cómo es que su actitud de vida espiritual solo puede depender de la misericordia del Señor Dios. La reflexión a la que nos llama no es
obra de quien está en el mundo, agazapado y escondido para hacernos caer en el pecado, tendiéndonos el sacrificio de la tentación y haciendo que nuestra existencia esté en clara condenación, rebeldía y enfrentamiento hacia el Ser Supremo. Es el llamado del Ser único de vida, que al habernos renovado y dado a su Hijo para que fuese víctima inocente de propiciación y para que su voluntad eterna, inflexible y soberana se cumpliese en todos aquellos que hemos sido justificados por Dios para su gloria. Cuando el hombre está aceptando lo que el mundo está ofreciendo, está actuando con su libre disposición para escoger. Y por lo tanto está dejando ver que para él es más importante ceder ante la tentación del demonio que oponerse a su negra oferta de pecado. Si lo rechaza, es también su decisión, porque conoce y siente que hay algo diferente, pero no es a base de su libre voluntad, sino reconociendo que en el Señor Dios ha encontrado quien le ha dejado ver la diferencia y por su divina gracia ha sido tocado para que su acción sea bendecida por el Señor Dios eterno y bajo su voluntad soberana. Ahora, espiritualmente, solo Dios puede y tiene el derecho sobrenatural de hacer con cada ser viviente conforme a su única voluntad soberana. Repitamos, soberana 1, 2, 3, 4 veces y más, porque Él es soberano, Señor, sobre todo lo que existe. No existe nada ni nadie que pueda realizar algo divino, espiritual, del alma, sobre salvación, sino, y mucho menos sobre Dios mismo. Es Él, el mismo Dios y Cristo, que tiene todo lo señalado y todo lo indicado según el puro afecto de su voluntad, lo que a las claras nos pone en el manifiesto que solo a través del Señor Jesús, como Hijo declarado y Dios mismo, encontraremos y permitirá que podamos hallar el camino de vida hacia la salvación, hacia la eternidad. Duro es estrellarnos en nuestra actitud y testimonio contra las palabras sabias que expresa el Evangelio. Y es por ello que tenemos que recapacitar en la gran responsabilidad y enorme significado que encierra el ser amigos del mundo y enemigos de Dios, lo cual automáticamente nos hace estar en plan de condenación, excluidos del perdón divino, lejos de su bondad, alejados de su gracia y eternamente eliminados de la presencia del Señor nuestro eterno, del Señor Dios soberano. Si queremos ser salvos, reedificados para regeneración y nacimiento nuevo, tenemos que dar un paso al frente, llenarnos de fe y credibilidad en lo que hemos escuchado del Hijo de Dios, entregándole a Él lo que somos y hemos sido, y esperar en su divina respuesta, que siempre será aceptable, porque de Dios solamente puede venir perdón, misericordia, redención y un nuevo corazón para amarle y servirle hasta el instante final. Compartamos con nuestros queridos amigos, con nuestros hermanos, no solamente de la fe, sino nuestros hermanos carnales. Comportamos con cada uno de nuestros fieles y generosos seres prójimos, que son cada uno de los que pasan por nuestro lado, que están al frente y que nos siguen estando atrás. Compartamos que tenemos que buscar solo lo que Dios es y lo que el Señor Jesús quiere para que seamos aprobados. Proverbio nos habla en el verso número 24 del capítulo 29. El cómplice del ladrón aborrece a su propia alma, pues oye la imprecación
y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. A la luz de estas palabras podemos aprender cada momento lo que el Señor desde un instante inicial nos ha dejado ver con tanta generosidad y con tanto amor. Nosotros tenemos que temer a la gente cuando ésta se convierte en una trampa peligrosa. Si la meta de tu vida es tener la aprobación de la gente, nunca te sentirás realmente seguro. Y si preguntas por qué, porque en algún momento vas a hacer algo que ellos desaprueben. Y entonces vendrá la pregunta, ¿y ahora qué? La Biblia declara, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Trampa es otra palabra para prisión. Trampa es algo que una acción que se realiza para ir en contra nuestra. Si alguien que no sea Dios puede determinar tu valor como persona, ese alguien puede hacer que te sientas como un prisionero en cualquier momento que lo decida. Cuando la opinión de un crítico se convierte en tu propia opinión, estás viviendo en una prisión que tú mismo has creado, que tú mismo has fabricado, que tú mismo has preparado. Reconocer a algunas de las personas a las que tratas con tanto empeño de impresionar, jamás las impresionarás. Puedes hacer lo que quieras, pero si estas personas no quieren en ningún momento escuchar nada de ti que sea impresionable, jamás van a estar impresionados. Tómalo en todos los sentidos de tu vida y en todas las direcciones. También tienes que aceptar que desde la perspectiva de Dios, eso no importa. Tú no estás para hacer, mirar, diagnosticar, juzgar lo que los demás puedan creer o no de ti, puedan alabar o suponer que tú haces y que te lo alaben. No hay ninguna impresión que valga la pena. Lo que sí vale la pena es que tengamos en cuenta que el Señor es lo más importante que nosotros tenemos y que solo a Él debemos impresionar. Él conoce qué hay en nuestro corazón y nosotros sabemos qué le estamos entregando. Por lo tanto, ten en cuenta que cuando tú te das cabal realidad de lo que significa el no dejarte impresionar por los demás, es cuando tú puedes entender que solamente a Dios es a quien debes darle todo lo que tú eres para que realmente tenga un significado y una razón. Muchas personas, no importa, si nosotros pensamos entender lo que estamos hablando y lo que nos permite trabajar junto a otras personas sin dejar que te controlen sus estados de ánimo ni te gobiernen sus opiniones. Eso debe de depender de cómo tú entregas lo que es la plenitud de tu conciencia y de lo que eres tú como ser humano y permites que sean ellos los que en algún momento te manejen. Cada vez que Pablo iba a una ciudad distinta, la gente lo conocía y lo escuchaba por primera vez. A algunos les gustaba y a otros no. Él escribió, algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Segunda de Corintios 10:10 nos puede hablar al respecto.
Ahora, ¿cómo Pablo lidió con esta situación? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino ganarme el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Repitámoslo, si el objetivo que tenemos como cristianos es agradar al mundo, a las personas, a la gente, entonces no somos en ningún instante siervos de Cristo. Para que nos sintamos seguros y satisfechos en esta vida con lo que estás haciendo, tienes que llegar a un punto donde puedas mirarte en el espejo y decir, Dios me ama y tengo su aprobación. Y eso es lo que importa. No hay nada que tenga más significado ni nada que tenga más realidad ante la presencia del Señor. No importa lo que los demás hablen, no importa lo que la gente diga, critique, comente, chismorree o ponga en conocimiento público. Me debe importar lo que Dios piensa de mí, porque es al único a quien le puedo temer su juicio. Entendamos que lo primero es Dios, Cristo en él, y los dos junto con el Espíritu en tercer lugar. Lo demás vendrá por añadidura. El señor Leonard Ravenhill, destacado evangelista pentecostal, ministro cristiano británico que estuvo activo durante todo el siglo XX, escribió varios libros y realizó innumerables predicaciones, muchas de las cuales se centraban en temas de la oración, avivamiento de la fe cristiana, la obediencia a Cristo y la sumisión a la voluntad del Señor. Estos 4 aspectos son suficientes para que podamos escribir un, un, una enciclopedia, solamente nombrando lo que significó el centro de acción en que este hombre actuó. Y él dijo, solo los que no han sido cambiados por el Evangelio son los que quieren cambiarlo. En otras palabras, solo aquellos que no han sido cambiados por el Evangelio, tal vez porque no han leído o porque lo han rechazado o porque nunca lo han creído, son los que quieren cambiar el Evangelio, para hacerlo de acuerdo a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean, a lo que ellos suponen en esta degradación humana, en donde parece que a ese precipicio hemos llegado sin que tengamos un freno y sin que en ningún momento veamos cómo poder paralizar, entorpecer y evitar que la degradación humana siga aumentando. Eso también nos da para capítulos de muchos versos y de muchos tratados. Lo único que tenemos que pedirle al Señor es que tenga misericordia y que a través de su palabra podamos encontrar la forma para que quienes la escuchen sientan lo que el Señor tiene para ellos. Oramos al Señor, digámosle gracias Padre Santo, gracias Divino Padre y buen Señor, por permitirnos ver en ti la gracia de nuestra liberación y la grandiosa obra de Jesús realizada a nuestro favor. Déjanos estar a tu lado, Señor. Danos fe y confianza necesaria para poder estar en tu camino de vida eterna. Alégranos, Señor, con la presencia de Jesús y manténnos en Él, para que nuestra fe sea creciente en todo momento y para que en cada instante podamos alabarte, bendecirte, adorarte y estar a tus pies, Señor, esperando tu bondad y tu generosidad.
En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Mis amigos, sintamos que necesitamos buscar a Dios. Busquémoslo y Él está muy cerca a nosotros. Esperamos vernos nuevamente mañana, si Dios nos lo permite. Dios los bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias.